8, verso 7. Y el libro de Mateo, capítulo 7, verso 1. ¿Cuántos están contentos de estar acá? A veces uno lee en, no sé cómo se llama en Facebook, cuando alguien pone su estado y pone feliz, ¿cierto? Y una foto quizás ahí jugando con tus padres, compartiendo. La idea es que tú pongas en tu frente feliz. Amén. Ese es tu estado ahora, feliz. Amén. No puede haber ni un momento más feliz, amén, que estar en su presencia. Nada le puede ganar al estado de estar con Él. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Dice la palabra: el que de vosotros que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Está hablando de la mujer. El que de vosotros que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Les voy a leer otro versículo, Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Son dos expresiones que forman parte de nuestra cultura. Amén. El que de vosotros que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. No juzguéis para que no seáis juzgados. Son dos expresiones que han llegado a formar parte de nuestra cultura. Estas expresiones que acabamos de leer, Mateo 7:1 y Juan 8:7, denuncian pecado, pero no del que es evidente en nuestra sociedad, sino de aquel que se da entre los creyentes. ¿Sí? Los llamados o mal llamados conservadores del Evangelio normalmente se preocupan en demasía por los vergonzosos pecados de esta sociedad corrupta que nos rodea. Y es cierto, hay una abundancia de maldad, y así lo describe la Escritura, en medio de la sociedad, una sociedad hostil, una sociedad antagónica al cristianismo, es cierto. Ahora bien, estos han llegado al punto de que muchas veces se pierde de vista la necesidad de confrontar sus propios pecados. Tan preocupado por lo que ocurre en el exterior, tan preocupado de cómo roban en Soquimich, cómo robaron en el Penta, el caso Dávalos, tan preocupado el creyente, que el creyente no es capaz de mirar sus pecados más refinados y sutiles. Amén. Aquellos, entre comillas, pecados respetables de los santos evangélicos, amén, y que con una tremenda lupa, ¿cierto?, miramos los externos y no nos damos cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Es una palabra que nos va a confrontar frente a una realidad de el por qué Dios nos llama santos. Amén. A pesar de tener tantas situaciones en nuestras vidas, Él nos llama santos. El Evangelio, cuando llega a la vida del hombre, a la vida de la mujer, viene a transformar, viene a cambiar. Amén. Este Evangelio provoca esta buena noticia, que haya en nosotros un deseo y un anhelo de hacer lo correcto, porque lo incorrecto nos molesta,
Yo hablaba con alguien y le decía, un buen síntoma es cuando precisamente hay situaciones que hoy día nos molestan y que antes no. Y que antes, no sé, si habían groserías, si habían palabras feas, no daba lo mismo. Pero hoy día ya no nos da lo mismo. Hoy día hay algo que nos molesta. Y esa es obra del Espíritu Santo. El Evangelio viene a tratar este problema de la culpa, ¿cierto?, que conlleva el pecado y el dominio que tiene sobre nosotros. El Evangelio es para los pecadores, el Evangelio es para personas que se miran y dicen, yo necesito una esperanza, yo necesito que alguien me ayude, yo necesito que alguien me salve. Para ellos es el Evangelio, es para aquellos que reconocen su necesidad del Señor. ¿Cuántos reconocen que tienen necesidad del Señor? ¿Verdad que sí? Somos necesitados. Si alguna vez le cambiamos el nombre a la iglesia, le vamos a poner los necesitados del Señor. Lamentablemente hay algunos creyentes que creen que el Evangelio es solamente para los no creyentes. Amén. Pero no es así. El Evangelio es para el creyente y para el no creyente. Es decir, ¿creíste? Sí. ¿Ahora eres salvo? Sí. Con mayor razón necesitas el Evangelio. Tienes que saber vivir en el Evangelio. Saber andar conforme al llamado que Dios nos ha hecho. Por eso cuando depositamos nuestras confianzas en Cristo, hay muchas personas que caen en el error de pensar que ahora el Evangelio es para otros y no para ellos. No crea eso. El Evangelio siempre es para nosotros. Este Evangelio, esta buena noticia, es un regalo vital de Dios. Amén. No solo para nuestra salvación, sino también para ayudarnos a confrontar la actividad permanente del pecado en nuestra vida. Constantemente en esta guerra y en esta batalla nosotros debemos estar tomados, ¿cierto?, dentro del Evangelio para poder tomar los recursos que Dios nos ha dejado. La lectura de la palabra, el estudio de la Escritura, la oración, la comunión con los santos. Necesitamos el Evangelio. Tú no puedes abrir la puerta al Evangelio hoy domingo en la mañana, tú vienes a la iglesia, escuchas una palabra y luego te vas, y el lunes, el martes, nada, y el jueves si es que vienes, si es que no, y luego de nuevo el domingo. No, el Evangelio es todos los días. Es una buena noticia para nosotros que podemos vivir la vida que Dios me demanda siempre y cuando yo no me suelte de su mano. ¿Por qué Dios nos llama santos? ¿Qué méritos ha encontrado el Señor en nosotros para que Él nos llame santos? La verdad es que ninguno. Amén. Todo lo contrario, ¿cierto? Fíjese que la iglesia de Corinto era un desastre, teológica y moralmente. ¿Por qué? Porque los creyentes de Corinto eran orgullosos y además estaban divididos. Además de eso, estos toleraban la inmoralidad desvergonzada. Estos se acusaban unos a otros en las cortes, se demandaban. Habían situaciones de inmoralidad, te decía, que ni en el mundo en ocasiones se ve. Pero aparte de eso, ellos presumían de la libertad que tenían en Cristo. Y porque, abro comillas, se sentían con tanta libertad en Cristo, que ellos cometían toda clase de abusos en la cena del Señor. Ellos no entendían el propósito de los dones espirituales y estaban muy confundidos en cuanto a la resurrección futura de los creyentes. Es decir, tenían un desastre teológico
y tenían un desastre moral en su forma de vivir. Amén. Lo único que sabían era que Cristo era el Mesías y que alguna vez su espíritu les había tocado, pero nada más. A pesar de eso, porque un pequeño y rápido cuadro de lo que eran la iglesia de Corinto, para poder entrar en el tema que quiero compartir, a pesar de este cuadro que es desastroso de la iglesia de Corinto, tanto teológica como moralmente, a pesar de eso, cuando el apóstol Pablo les escribía cartas, los llamó santos. Y también los llamó así, llamados a ser santos. Santos los llama en 2 de Corintios 1:1. Y en 1 de Corintios 1:2 les dice, llamados a ser santos. Amén. Ahora, nosotros debemos entender esto para que nosotros podamos asumir lo que Dios nos llama que asumamos. A veces el significado de algunas palabras con el tiempo van cambiando por el uso común de ellas. Y algunas palabras toman y pierden, cierto valor, cierta credibilidad. Es muy probable que quizás en la actualidad nosotros no llamaríamos santos a estos hermanos confundidos de Corinto. Quizás si yo te dijera, mira, en la iglesia de calle... ¿Dónde hay una iglesia para no herir susceptibilidades? Lillo. En la iglesia de Lillo, los hermanos tienen un problema tremendo, y yo te describo los problemas teológicos de Corinto. Y no solamente tienen problemas teológicos, hermanos, tienen problemas morales. Sí, hay una unión entre la hija de un hermano con su papá. Y yo te cuento eso. Lo más probable es que nosotros no le vamos a dar un carácter de santos a estos de Lillo, sino todo lo contrario. Lo más probable es que los llamemos mundanos, carnales, inmaduros. Amén. Pero no jamás santos. Fíjese usted que en la tradición católica romana se confiere la santidad en forma post-mortem, después de la muerte, a las personas que durante su vida mostraron un carácter excepcional y tuvieron logros sobresalientes. ¿Cierto? Ahí usted conoce un montón de santos que ellos los han catalogado así después de que murieron, por su forma de vida, su llamado a los pobres, a los leprosos, etc. Y en el transcurso de la historia de la iglesia cristiana, la mayoría de los apóstoles originales, incluyendo al apóstol Pablo, fueron llamados santos. De hecho, muchos templos llevan sus nombres. Inclusive Matías, que fue el apóstol que sucedió a Judas, tiene hasta una iglesia con su nombre. En Sydney, Australia, está la iglesia de San Matías. Por supuesto, Pedro también, ¿cierto? La Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y la realidad es que la palabra santo se usa muy poco fuera de la iglesia católica, romana o la ortodoxa. Muy poco. Y el creyente, el verdadero creyente, tiende poco a relacionarse con la palabra santo y a entenderla como tal. En ocasiones, cuando llega a mencionarse esta palabra santo, normalmente se asocia a una persona generalmente mayor, ¿sí? De alguien ya mayorcito, que tiene un carácter piadoso. Alguien podría decir algo así como: si alguien fuese santa, esa sería mi abuela. ¿Ah?
Y cuando uno escucha esa declaración, uno inmediatamente se viene a la mente una mujer amable, llena de gracia, que lee su Biblia a diario, que ora y que es conocida por buenas obras hacia las demás personas. Eso es lo que el común de las personas cree o entiende o utiliza en forma cotidiana la palabra santo. Esta es una santa. Mi abuela, una santa. Ahora, después de entender esto, la iglesia de Corinto, sus problemas teológicos, sus problemas de inmoralidad, después de entender que los católicos llaman santo a un montón de personas que después que se han muerto por su carácter, por su trabajo piadoso, lo declaran santo. Y después de entender que secularmente, mundanamente, ¿cierto? A veces hasta la abuelita le dicen santa y son las peores, hermano. Amén. Amén. No, si hay abuelitas buenas. No acá, pero hay, hermano. Después de entender esto, nos cabe preguntar a nosotros, ¿cómo es que el apóstol Pablo pudo referirse a los caóticos creyentes de Corinto como santos? Amén. De hecho, una de las palabras que más usaba el apóstol para referirse a sus destinatarios era la palabra santo. La utilizó varias veces en sus cartas y generalmente decía que los creyentes eran santos. Romanos 1:7, Romanos 16:15, 1 Corintios 1:2, 2 Corintios 1:1, Efesios 1:1, Filipenses 1:1, Filipenses 4:21, Filipenses 4:22, Colosenses 1:2. Hay un montón de citas donde el apóstol se refiere a ellos como santos. Vuelvo a preguntar, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo llamara santos a creyentes comunes y corrientes, incluyendo a los de Corinto, que tenían toda clase de problemas? Inclusive hasta al Arturo el apóstol Pablo le diría a Corinto, le diría santo, digo, al Bernabé. ¿Cómo es posible que él les escribiera santos a estos hombres? La respuesta está en el significado que tiene esa palabra en la Biblia. Amén. Por eso usted debe ser bíblico no solo para hablar, sino para pensar. Debemos ser bíblicos no solamente para tener una mirada de lo que está ocurriendo en el mundo alrededor nuestro, en nuestra sociedad, sino además para opinar con respecto a lo que está ocurriendo. Amén. Por eso usted debe leer la Biblia 1, 2, 3, 4, hasta que usted se muera. Usted debe leer la Escritura, porque en ella vamos a encontrar sabiduría. El término griego que se traduce, ponga atención, como santo es agios, con H. Y por favor, entienda esto, no se refiere tanto al carácter de la persona como a la posición que ésta ocupa. El general es el siguiente, es el que ha sido separado para Dios, agios, santos. En ese sentido, cada creyente, aún el más inmaduro, es un santo. Las palabras literales de 1 Corintios capítulo 1 verso 2 son estas: a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Amén. Está hablando entonces de una posición que ocupamos. Esto es muy importante.
cuando hemos hablado de Efesios y que estamos sentados en lugares celestiales, no estamos diciendo que en el cielo hay sillas o sillones o berger o lo que usted quiera. Cuando dice que estamos sentados, no está hablando de eso, está hablando de una posición, al igual que esto. Y la posición viene de la mano de la autoridad. Amén. Ahora bien, 1 Corintios, yo te leía, capítulo 1, verso 2, literalmente dice: a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Uno lee esto y nuevamente, ¿cierto?, nos podría sorprender que Pablo utilizara la palabra santificados, vocablo que por lo general asociamos con una vida santa. A los santificados, a los corintios, sí, a los santificados, dice el apóstol Pablo. Pero mira cómo están, a los santificados. El apóstol Pablo lo que está haciendo es ubicarlos a ellos en lo que son y no en lo que están haciendo. A veces hay hijos que no se comportan como hijos. Y tú le dices: pero hijo, ¿qué estás haciendo? Porque tú lo ubicas en lo que él es, en la posición que tú lo has puesto al engendrarlo. Santificado como santos provienen de la misma familia de términos griegos, la palabra santificado y la palabra santo. Un santo simplemente entonces es alguien que ha sido santificado. Aunque para nosotros pueda sonar un poco extraño en el español, nosotros podríamos leer las palabras del apóstol Pablo de esta manera: a los separados en Cristo Jesús, llamados a ser separados. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Amén. Separados. ¿Para qué separados? Quizás la pregunta debería ser mejor: ¿separados por quién? Porque cuando encontremos por quién, vamos a entender el sentido de por qué estamos separados. ¿Quién nos ha separado? Dios. Dios te llamó, te escogió y te separó. Aleluya. Te apartó y te puso en una posición, en un lugar. Cada uno de nosotros ha sido separado o apartado por Dios para Él mismo. El apóstol Pablo describió en una ocasión que el Señor Jesucristo es el que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Busque en su Biblia el libro de Tito, capítulo 2, verso 14. El libro de Tito, capítulo 2, verso 14. Dice la palabra: Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué se dio? Para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Dice: se dio a sí mismo el Señor por mí para redimirme de toda maldad y para purificarme para Él como un pueblo celoso de buenas obras. ¿Tú crees que Dios te llamó para que tú sigas viviendo tu propia vida? ¿Tú crees que Dios te llamó para que el centro de tu felicidad sea lo que tú quieras que sea? No, Dios te llamó para Él. Él te redimió de toda maldad. Él provocó que tú ya no andes como andabas antes.
Él te lavó, Él te amó, Él te limpió, te puso ropas limpias, te dio dignidad, te dio un trabajo, te dio una familia. Él restauró. ¿Pero para qué? Para Él. Para hacer de uno celoso de buenas obras. No para que una vez que te arregló y ahora dice, ya Señor, nos vemos, no sé cuándo voy a la iglesia, pero nos vemos. Y Él camina por la vida proyectando una imagen ahora de buena persona. Ya no es la depresiva de antes, ya no es el que antes andaba con la cabeza agachada, ya no es, no, hoy día tiene un sentido de vida, hoy Dios le dio un norte y Él camina por la vida y es admirado por otros. Y otros dicen, wow, hoy lo que te pasó, y Él dice, sí, el Señor. Y Él da cuenta de que fue Dios, pero no vive conforme al deseo de Dios. ¿Cuánto creyente existe que ama eso? Ama proyectar la buena y linda familia, ama proyectar el hijo profesional, ama proyectar el buen trabajo estable que Dios me dio, aman proyectar una situación que ellos saben que Dios les dio, pero ellos no viven conforme al deseo de Dios. Sus vidas no están rendidas 100% a Dios, sus vidas están rendidas a su agenda, a su horario. Sus vidas están rendidas conforme a lo que ellos creen como correcto. Y punto. Si a estos los ofenden, ellos responden de peor manera. Si a ellos no los saludan, ellos tampoco saludan. Son estos cristianos que Dios ha llamado, que Dios, dice la Biblia, ha redimido, para que estos sean celosos de buenas obras, para que amen a Dios intensamente, pero que ellos coartan a Dios y le dicen, sí, pero hasta aquí nomás. No, sí, pero en mi matrimonio no. En mi trabajo sí, porque ya ahora todos me tienen confianza, como saben que voy a la iglesia, y sacan provecho de lo que Dios les ha dado por gracia. Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, añade lo siguiente: no sois vuestros. Así dice Corintios, 1 Corintios 6, 19. Y el 20 dice, pues habéis sido comprados por precio. Tú ya no te perteneces. Si nosotros juntamos estos dos pasajes, podemos entender el significado bíblico de un santo. No eres tú, tu propio dueño, tú has sido comprado por un precio. Es alguien, el creyente, es alguien a quien Cristo compró con su propia sangre derramada en la cruz y lo ha separado para sí mismo, para que sea de su propiedad. ¿Cuántos son propiedad de Dios? Amén. Amén. Sus manitos de Él, ¿cierto? Sus ojitos de Él. Somos de Él. ¿Qué significa entonces estar separado, apartado, consagrado, llevado para un propósito? Mire, una buena analogía de esta realidad la encontramos en las Fuerzas Armadas. Cuando los jóvenes ingresan por primera vez a un entrenamiento, se les trata de forma totalmente diferente a como ellos antes vivían la vida fuera de este régimen. Desde el momento en que ellos bajan quizás de un autobús y son llevados al lugar de entrenamiento, se les somete a una extrema y rigurosa disciplina. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? Transformarles. Transforman sus vidas relajadas, amén, en vidas con compromisos. Los convierten en jóvenes disciplinados para llegar a ser algún día oficiales militares. Nunca en la vida de un uniformado
llega el relajo. Nunca. Ellos tienen una vida disciplinada para siempre y los marcan. Usted conoce a un uniformado jubilado, si fue marino, se lleva el barco para la casa, hermano. ¿Qué es lo que usted encuentra en la casa de un marino jubilado? Un barco. Yo en mi vida tendría un barco, nunca me regalo un barco. Se lo quemo. Me encuentro absurdo un barco, pero los entiendo. Ha sido su vida 25, 30, 35 años. ¿Qué vamos a hacer contra una persona así? Nada. Fue marcado por la disciplina y el comportamiento y la exigencia rigurosa de sus superiores. Estas personas son diferentes, caminan diferentes. Ellos están en un centro comercial y su mirada es periférica. Nosotros caminamos como pájaros por la vida, pero ellos no. Ellos saben quién está al lado, quién está acá, porque han sido entrenados, han sido disciplinados. Literalmente, estas personas han sido apartadas. El gobierno invierte mucho dinero en ellos. ¿Para qué? Para que el propósito de estos jóvenes que algún día se transforman en oficiales, gobiernen y gobiernen en forma correcta. Al igual que estos jóvenes que son sometidos a una disciplina, para poder adquirir esta disciplina, ellos son apartados de una vida civil para toda la vida. Del mismo modo, escuche bien, cada creyente ha sido apartado por Dios, separado para Él en su disciplina, para ser transformados a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y es en ese sentido, iglesia, donde todo creyente es un santo, porque ha sido separado de su anterior estilo de vida de pecado y apartado por Dios para glorificarlo más y más a Él, al ir Él siendo transformado por la obra del Espíritu Santo de Dios. Somos apartados para vivir vidas diferentes. Somos apartados para hablar diferente. Somos apartados para expresar la vida de Dios. Somos apartados. Dios nos llama pueblo, dice la Escritura, pueblo de Él, redimidos de Él, para que seamos celosos en las obras y en el comportamiento que nosotros vamos a tener. El famoso, ¿qué estoy haciendo aquí? Amén. Usted lo ha dicho, ¿cierto? El famoso, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién me mandó? Eso habla de que tú eres un separado, una separada por Dios. Eso habla de que Dios te escogió, Dios te selló, Dios te llamó. Dios es el que obra. Hechos capítulo 26, verso 18. Antes de leerlo, miren, el sentido bíblico de la palabra es que la santidad no es un estatus, escúchalo, no es una condición adquirida por méritos. Amén. ¿Sí? O sea, la Liliana ha sido llamada a ser santa, no por méritos. ¿Sí? La Pupi fue llamada a ser santa, no por méritos. No tenemos una condición de santo. Yo no tengo una condición de santo porque he hecho méritos y he alcanzado el pináculo, el lugar, ¿no? Lo que nosotros logramos o obtenemos no es precisamente por un buen carácter, porque nos hemos esforzado.
No. Sino que es una, escucha bien, posición o estado, es una condición de vida la cual es hecha posible por el Espíritu Santo de Dios. Es una condición de vida. No es que yo hago méritos para llegar a ser santo. Dios me llama santo. Y eso crea en mí el que yo pueda ser lo que Dios está llamando a que yo sea. Cuando Él dijo, sea la luz, Él creó luz. Él la hizo. Amén. Él la creó donde no había. Lo mismo Dios hace contigo. Dios te hace nacer por la obra de la regeneración, por el nuevo nacimiento, por la obra del Espíritu Santo, y Él crea en ti esto. Él te dice santo. A los santos de Castro, del archipiélago grande de Chiloé. Nosotros decimos, amén. Porque Él llama a las cosas que no son para que éstas sean. Amén. Y despierta en ti el amén. Porque hay en nuestro interior un deseo de agradarte. Pero a la vez vemos que hay limitancias, hay situaciones que me limitan. Pero en el interior yo quiero agradarle. Amén, Señor. Es una posición, repito, o estado, es una condición de vida nueva, la cual es hecha posible por la obra del Santo Espíritu de Dios. Pablo lo describe como un cambio, dice Hechos 26:18, de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Tú estabas bajo el poder de Satanás, ¿sabías? Y tú ibas directo al matadero. Y Dios te recogió y te redimió. Aleluya. Qué bueno es saber esto. Porque debemos nosotros saber plantear el Evangelio. Las personas están perdidas. Necesitan a alguien que las redima, y este es Cristo Jesús. En otro pasaje, en Colosenses 1:13, dice que los creyentes han sido librados de la potestad de las tinieblas y han sido trasladados al reino de su amado Hijo. Amén. Hemos sido liberados y hemos sido trasladados. Te agarraron así, hermano, y te pusieron en otro reino. Usted quizás se creyó bueno, quizás usted era la mamá esforzada y sacaba adelante a su familia. Y usted creía que eso daba méritos para algo. Y claro, Dios vio mi esfuerzo, por eso Dios me llamó. No, hermano, Dios vio la cantidad de pecado y tuvo misericordia de ti y de mí. Debemos en esto tener mucho cuidado por el sentido natural que tiene el hombre de sentirse bueno, sentirse buena. Y hay muchos de ustedes que han trabajado toda la vida por sus hijos, que se han esforzado, y algunos de ustedes han criado quizás sus hijos solos. Y quizás no tuvieron papá, mamá y se crecieron solos y salieron adelante. Y me imagino, cada uno de ustedes tiene una historia de sacrificio. Pero ten mucho cuidado con pensar o creer que ese sacrificio sumó o fue mérito para que Dios te mirara y te considerara. La Biblia dice que todos nosotros, por más que presentemos delante de Él nuestras mejores obras, nuestros mejores sacrificios, dice la palabra que estos son descritos como trapos de inmundicia delante de Él. Esto es muy bueno. Esto es como una neurobionta a la vena de ubícate. Ubícate.
Aunque te siga levantando a las 6 de la mañana y vuelvas a tu casa a las 10 de la noche y te saques la mugre por tu familia, es lo que tienes que hacer. Y el hijo se levanta a estudiar y los ojos rojos en la noche estudiando porque quiere ser alguien en la vida. Qué bueno, porque es lo que te corresponde hacer. La vida del lastimoso, la vida de cuánto sufro, cuánto estoy pasando, no es del Señor, es de Satanás el diablo. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades que cumplir. Simplemente cúmplelas. Cúmplelas. Y no le pidas a nadie que te lo reconozca, sino que cumple lo que te corresponde hacer. El creyente, principalmente el creyente, no aquel que no conoce a Dios, porque yo entiendo, no conocen a Dios. Pero el creyente, el que debiera conocer la Escritura, debe entender que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo precioso, todo lo lindo, todo lo que es digno de admiración, proviene de Él. De Él, de Él. Si algún día alguien te dice, papá, ¿cuánto te has sacrificado? Tú tienes que decir, hijo, ha sido el Señor. Ha sido el Señor en mi vida, no he sido yo, ha sido el Señor. Pero el creyente le hace el quita. El creyente cree que tiene una pizca, un gramo de ahí de gloria que usted se va a poder llevar ahí en el bolsillito. No, hermano. ¿No? Toda la gloria y toda la honra es de nuestro Señor. Amén. Sí, Señor. No nos volvemos entonces santos por lo que hacemos. Nosotros somos hechos santos por la acción inmediata y sobrenatural del Santo Espíritu de Dios, que en su obra de transformación, muy dentro en nuestro interior, en nuestro ser interior, ha provocado algo a tal grado que llegamos a ser una nueva creación en Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 5:17. Ese cambio, iglesia, de nuestro estado caído se describe maravillosamente en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Búsquelo, usted lo conoce. Ezequiel 36, 26 dice lo siguiente: os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Qué quiere decir esto? Un corazón muerto e insensible a Dios. Y os daré un corazón de carne. ¿Qué quiere decir esto? Un corazón vivo y sensible a Dios. ¿Cómo estaba tu corazón antes de conocer a Dios? Duro. Amén. Como piedra. Entonces él dice, ya, escribe, profeta, como piedra, para que estos entiendan. Amén. Podría haber puesto como fierro, porque quizás no íbamos a entender. Escribe, como piedra, como piedra. Ya, como carne, blandito, como carne. Para que nosotros entendamos. Estos dos párrafos anteriores, lo primero que yo leí, se lo leo. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Este párrafo puede sugerir, y pon atención en esto, que un santo, que un creyente, un hijo de Dios, es aquel que no peca jamás. Puede sugerir. Leo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Este párrafo puede sugerir que un santo es aquel que no peca jamás. Bueno, usted ya se dio cuenta que no es así, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Tristemente sabemos que esto no es verdad.
Porque si usted es honesto consigo mismo, usted sabe que casi cada hora que está despierto, usted peca en palabra, en hecho o en pensamiento. Así es. Y aún tus mejores obras están manchadas por motivaciones impuras, que no son sinceras, y por una conducta la cual no es perfecta, es imperfecta. Por eso, ¿quién de nosotros podría decir, he amado, por ejemplo, a mi prójimo como a mí mismo? ¿Quién podría decir, tráiganme el decálogo, los 10 mandamientos? Yo los voy a cumplir, este pechito. Pero sí, es que aquí dice, yo te daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ti. La iglesia de Corinto, estaba llena de problemas. La iglesia de Corinto es una prueba indubitable que los que somos santos podemos pecar mucho en actitudes y hechos. No debemos. Pero la naturaleza anímica carnal que aún habita en nosotros constantemente va a provocar a que tú caigas y tropieces y que tú puedas ceder terreno a él. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué existe esta aparente incongruencia entre lo que Dios ha prometido en Ezequiel y lo que nosotros vivimos a diario? Bueno, la respuesta está en pasajes similares al de Gálatas 5:17, que dice lo siguiente: porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. ¿Quién se opone? La carne versus el espíritu. Y por favor, lo que te estoy leyendo no es para ponerlo ahí con un imán, ¿cierto?, en el refrigerador, o para que lo pongas en Facebook. Esto es para que tú te apercibas y no te desanimes, sino que te animes a dar la buena pelea. Porque si yo estoy dando la pelea es porque Ezequiel se ha cumplido y se está cumpliendo. Si tú estás dando la pelea, tú quieres amar al Señor y tú pecaste y te arrepientes, es porque efectivamente Ezequiel, donde dice que él sacó un corazón de piedra y puso uno de carne, se está cumpliendo. ¿Y por qué él puso un espíritu recto en mí? Se está cumpliendo. Porque yo tengo la inclinación ahora de hacer lo bueno y hacer lo correcto, porque habita en mí un corazón sensible, porque habita en mí otro espíritu. Vuelvo a leer Gálatas capítulo 5, le dije, verso 17. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Y usted dice, ahora entiendo. Claro, si cuando llega mi cuñado y empieza a hablar y broma doble sentido y con su garabato, hay algo que me choca. Y yo no entendía. Y yo me sentía fariseo porque soy así. Pero ahora entiendo. Es porque mi espíritu no lo resiste, lo rechaza, pero no a la persona, sino que rechaza a aquel que gobierna a la persona. La guerra, iglesia, constante entre la carne y el espíritu que se describe en Gálatas se libra todos los días en el corazón de todo cristiano. No hay cristiano que no tenga esta guerra. Si usted habla con un cristiano y le pregunta esto y dice, no, yo no. Mentira, mentira de Satanás, el diablo, porque todo cristiano lo está viviendo. Que haya escrito el libro más magnífico cristiano que haya sido de bendición para tantas personas, ese que lo escribió también lo vive. Quien te está ministrando, quienes están alabando, quienes están haciendo clases, quienes estamos acá, estamos todos en esta batalla. Y bendito sea el Señor por su palabra, la cual Él ha dejado escrita. Entonces podemos comprender y darnos cuenta que esta es la razón
de la exhortación del apóstol Pedro, que dice que nosotros, dice, le voy a leer 1 Pedro 2:11, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Que combaten. Yo le leí Gálatas 5:17. La carne desea lo contrario al espíritu. Hay una pugna, hay una oposición, hay un combate. Amén. Entonces, decid, pero si Ezequiel dice que yo tengo un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿por qué peco? Porque Gálatas dice que hay una batalla. Alguien puede decir, entonces, ¿qué sentido tiene que yo tenga un corazón nuevo y un espíritu nuevo? El sentido es grande, es gigante. Porque tú no podrías dar la batalla si Dios no hubiese puesto ese espíritu nuevo, ese corazón nuevo. Tú no tendrías luz para ver que la carne con el espíritu son contrarias. Tú no podrías discernir que efectivamente me debo abstener. ¡Ey, no! Yo paso. Me debo abstener de pasiones carnales. Y cuando hablo de pasiones carnales, no solo me refiero a fornicación, de morbosidad, pornografía. No estoy hablando solo de eso. Porque eso también es parte, pero no solo eso. Estoy hablando de todo lo que al creyente lo hace andar en la carne, en la vida liviana, en la vida sin sentido, en pensamientos que simplemente te van a desviar del propósito de Dios. Entendamos entonces que aunque 2 Corintios 5:17 y Ezequiel 36:26, que los acabamos de leer, hablan de un cambio radical que toma lugar en el corazón de cada creyente, el resultado de ese cambio no es ni instantáneo ni tampoco es completo. Más bien es progresivo y se da a través del tiempo, pero nunca termina en esta vida. Amén. Tú estás en un progreso, tú estás en un proceso, tú estás siendo trabajado por Dios. Y eso tú debes hoy día parar y decir, hoy día, ¿qué día hoy? 24 de mayo del 2015, usted debe mirar hacia atrás y dar una mirada retrospectiva y decir, sí, efectivamente, hay situaciones en las cuales yo he crecido. Hay situaciones en las cuales yo he avanzado. Hay situaciones que hoy día las enfrento diferente. ¿Por qué logré hacer eso? ¿Por qué yo estoy aquí ahora y no estoy repitiendo cursos atrás? Porque Dios puso un espíritu nuevo y Dios puso un corazón nuevo que le ame. Él no creó robot. Amén. Es probable que Cecilia, que está haciendo clase a los medianos, y Samuel, que está haciendo clase a los más grandes, quizás hayan tenido algún problema ayer, hoy, y dentro de todas esas dificultades, ellos están ministrando a Dios. Es probable que los chicos que nos ministraron la alabanza, es probable que yo, que usted, quizás que oró por otra persona, no esté pasando su mejor momento y hayan ciertas preocupaciones en su vida. La pregunta es, entonces, ¿en qué fuerzas ministramos al Señor? ¿Cómo es que lo hacemos? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el motor de esto? Su espíritu. Él ha puesto su espíritu en nosotros y Él ha puesto un corazón nuevo. Por eso hoy día nosotros miramos la vida cristiana como un progreso. Son nuestros años, porque si tú hablas con un creyente de esta iglesia sincero, que lleve más de 5 años en la iglesia, en el Evangelio, y tú le preguntas, ¿y tú, hermano, has avanzado? ¿Hay cosas que has avanzado? Él te va a decir, sí. ¿Y te costó? Mucho. ¿Y tuvo decepciones? Sí. ¿De quién? ¿De cuál hermano? De este que usted está mirando. De este que usted está viendo. De este pechito. Ahora bien, no puedes
utilizar el conocimiento de que existe una lucha interna para justificar tus pecados. Amén. Esto es fundamental lo que voy a decir, porque si yo termino el mensaje hasta donde llegué recién, muchos se van a ir diciendo, ¿viste? Así nomás por viejito, así nomás por viejita. ¿Viste papá? ¿Viste mamá? ¿Viste discipulador? Tengo una lucha, pues. Y se resignan a vivir una vida de pecado. La Biblia dice que nosotros los hijos de Dios no vivimos vidas de pecado. Amén. Tropezamos y nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie y nos limpiamos en su sangre. Bendito sea el Señor y vamos de nuevo. No puedes utilizar el conocimiento de que existe esta lucha interna para justificar tus propios pecados. Más bien, debes tener en mente que tú has sido llamado santo para vivir una vida apartada para Dios. Pablo comenzó su primera carta a la iglesia de Corinto refiriéndose a ellos como los santificados. ¿Qué quiere decir santificados? Apartados por Dios. Dice, los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, los apartados. Vuelvo a leer, los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Después, él utilizó el resto de la carta para exhortarles con vehemencia a que se comportaran como tales. De pronto, tu pastor, tu pastora te va a llamar y te va a exhortar con vehemencia, si es necesario, para que te comportes como tienes que hacerlo. El apóstol Pablo les dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Amén. Y después dice, pero ¿cómo es posible? Ven para acá. Así fue. Lea la carta. Nosotros podríamos resumir en cierto sentido la carta del apóstol Pablo con la siguiente declaración: ustedes son santos. Amén. Por favor, actúen como tales. Eso es lo que Pablo en resumen les hizo saber. En ocasiones esta idea se expresa con más brevedad diciendo, hey, vive como lo que eres. Es decir, que tu comportamiento refleje lo que realmente eres. La Biblia dice que nosotros hemos sido llamados a andar conforme al llamamiento del cual hemos sufrido, hemos recibido. Un llamamiento santo. ¿Cómo soy santo? ¿Cómo lo logro? Ya lo aprendimos. Estando con Él, manifestando nuestro deseo de vivir para Él, consagrándonos a través de la palabra, a través de la oración, y que la sensibilidad que trae la obra del Espíritu Santo en nosotros provoque esta inclinación a Él. Por eso, aunque la palabra santo describe básicamente nuestra posición como personas separadas para Dios, esta conlleva la responsabilidad de vivir como tales en nuestra vida diaria. Debemos vivir como lo que Dios nos llamó a vivir. Su conducta, hermano, es una conducta digna de uno separado para Él. Cuando hay personas que aman el chisme, cuando hay personas que aman
el hablar mal de otros, o simplemente son impacientes, o se enojan por muy poco, deben recordar que su conducta no es digna de alguien llamado para vivir separado para Dios. En cierto grado, y en principio, todos somos como los corintios, porque muchas veces nuestra vida contradice nuestro llamado. La Biblia tiene una palabra que describe la conducta indigna de un santo, y esa palabra es la palabra pecado. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra pecado cubre una amplia gama de mal comportamiento. Escúcheme bien. La palabra pecado cubre una amplia gama de mal comportamiento. Abarca todo, desde el chisme hasta el adulterio, desde la impaciencia hasta el homicidio. Pecado. Obviamente hay distintos grados en la gravedad del pecado, pero en el análisis final, el pecado es pecado. Por lo tanto, es una conducta indigna de alguien que ha sido llamado para vivir separado. ¿Sabe cuál? Y con esto voy a terminar. ¿Sabe cuál es uno de nuestros problemas? Es que no estamos conscientes de que somos santos, y mucho menos de la responsabilidad que conlleva esta nueva posición que exige que vivamos por sobre el nivel. ¿Me escuchó bien? El problema es que hay mucho creyente que no es consciente de que el ser santo conlleva el vivir por sobre la exigencia que todas las personas viven. Tú te enfrentas a una situación, cual sea, y todo el mundo puede tener una opinión frente a eso. Pero tú tienes el deber de tener la opinión de Dios. Tú tienes el deber de comportarte como el llamado que tú tienes. Pero hay mucho creyente que lo olvida y no se da cuenta, no es consciente de que somos santos, llamados a vivir vidas santas. Son personas que en ocasiones piensan que ciertas acciones como el chisme y la impaciencia, cosas que pueden parecer tan pequeñas, piensan que no son pecado. Y lo son. Y contrario a esto, creen que el pecado grave es el que comete las personas fuera de la comunidad del creyente. Los políticos, cómo roban, las influencias que usan, cuántos se aprovechan del pueblo. Y como partimos diciendo, tenemos una mirada hacia el exterior gigante y una mirada hacia nuestras vidas minúscula. ¿Sabes tú quién le exige a los políticos, los señores senadores y diputados, que tengan un comportamiento honorable? La Constitución. El pueblo. Quienes un día depositaron confianza a través de un voto en ellos. Pero ¿sabes tú quién te exige a ti que tu vida es una vida santa? Dios. Por eso
este divorcio que existe entre el creyente y el concepto de ser santo ha hecho mella, ha socavado el concepto de qué es lo que soy. Porque vemos como malo y como gran pecado el robar, el mentir, el aborto. Pero no lo vemos en nuestras vidas al grado del chisme, del hablar mal del hermano. La impaciencia. Es que es mi carácter, así es mi carácter, por hermano. Y nos sentimos orgullosos de que nuestro carácter sea así. Eso es tan perverso como lo que puede hacer cualquier persona que no conoce a Dios en el mundo. El creyente tiende a identificar con tanta facilidad el pecado de inmoralidad, el pecado de falta de ética en la sociedad, pero no considera que son pecados los contenidos en la lista que llamamos aquellos pecados aceptables y reverenciados por los evangélicos. Eso es inmoral. Porque el llamado que tú tienes es mucho más fuerte, mucho más. No tiene comparación. No tiene comparación. A nosotros se nos demanda una vida santa. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su espíritu en nosotros y ha puesto un corazón de carne en nosotros para responder a este llamado. Ellos que no conocen a Dios no tienen cómo responder. Por eso se comportan así. Por eso el final de este sermón no es enfocarnos en ellos, es enfocarnos en esta iglesia. Ni la de allá, ni la de acá, ni la de este otro lado. Es esta iglesia. Es tu comportamiento como un santo de Dios. Constantemente a la sociedad niega su maldad y su iniquidad. Tú predicas, te mira y te dice, no, yo no estoy tan mal. Mal están los violadores, mal están los traficantes. Hay mucho creyente que en su propia vida también niega la iniquidad, sus caminos torcidos. Esto no debe ser así. Debemos asumir el llamado que Dios nos hizo. Póngase en pie, amén. Colosenses 1:13, lo cual dice que nosotros los creyentes hemos sido librados de la autoridad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Él te rescató, Él te redimió. ¿Para qué? Para hacerte un santo. Santos. Santos. Separados para buenas obras. Padre, te damos gracias por esta palabra, la cual, Señor, apunta directamente a mi comportamiento como creyente, como tu hijo, mi andar, mi caminar, cómo me conduzco y lo que las personas están viendo de mí.
Señor, esta tarde nosotros queremos, Señor, responder a tu llamado, al llamado a ser santos. No es un llamado a responder en la fuerza y en una actitud de proponerme ser santo, sino que mi respuesta está dada en virtud de buscarte y estar contigo. Buscarte y estar contigo. Nada poder lograr, nada, si yo me separo de ti. Tu palabra dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Quiero que sepan que sin mí nada pueden hacer. Queremos estar pegados a la vid. Vamos los pámpanos, levanten sus manitos a Él. Vamos a tomarnos de la vid con todas nuestras fuerzas. Esta tarde, Señor, nos volvemos a ti, conscientes de la necesidad que tenemos en nosotros. Abunda en nosotros un deseo de estar contigo. Abúndalo, Señor. Provócanos a amarte y a buscarte. Provócanos a estar contigo incesantemente. Provócanos, Señor, a amar tu palabra, a amar tu presencia. Que lo que hoy hay en este lugar, yo pueda transportarlo también, Señor, a mi hogar, a mi trabajo, a donde yo vaya. Queremos vivir vidas santas, queremos vivir vidas separadas, vidas diferentes, no por sentirnos mejores, no, Señor, ni tampoco para demostrarles algo al mundo, sino queremos vivir diferentes porque te amamos, Señor. No queremos ofenderte en nuestras palabras, no te queremos ofender en nuestro comportamiento, no queremos ofenderte con nuestras opiniones, nuestros chismes, no queremos ofenderte, Señor. Oh Dios, trabaja en cada uno de nosotros, quienes nos hemos congregado bajo este techo, hoy, Señor, esta mañana, ya esta tarde. Padre, gracias, porque en ti podemos confiar y en ti podemos, Señor, nosotros esperar. Levanta tus manos, vamos a adorarlo. Él es precioso, Él es precioso. Aleluya, adórelo, adórelo. Aleluya. Te adoramos. Tú has puesto tu espíritu en nosotros. Y este espíritu, Señor, nos guía a la adoración y a la alabanza. Él es celoso. Cuando levantamos nuestras manos, Su amor es cuando un cerramos huracán. nuestros Árbol ojos soy yo, y entramos, dando Señor, seco, en adoración, viento de su nuestros corazones se grandeza. rinden delante de ti. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia. Aleluya. Y al estar allí reconozco tu amor, cuán grande es tu afecto por mí. Sí, Señor. Oh, cuán grande es tu amor. Cuán grande. Oh, cuán grande. Aleluya. Cuán grande es tu amor. Vamos, adórenlo. Oh, sí, Señor. Él